Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es José Domínguez. Estoy transmitiendo desde los estudios, desde las cabinas de estos estudios de José Domínguez, aquí en el poblado de Loma Blanca de Ciudad Juárez, Chihuahua. Ahora fíjense, ¿cómo vamos a transmitir en esta ocasión? ¿Qué es a lo que me refiero? Acerca de el soborno, el chantaje, la corrupción, lo que se conoce como la corrupción, el, el chantaje, eh, ¿qué más? L- Fíjense que hace algunos años, hace muchos años, muchísimos años, yo diría arriba de unos 4.000, 5.000 años antes, han existido muchos dioses en el mundo, dioses que se han registrado, que está ahí registros de ellos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y que todos estos dioses presentaban milagros, vaya, hacían milagros. Y tú dices, pues qué poderosos son estos dioses, porque aparecieron en la Biblia y precisamente hacen lo mismo que hacen todos. Zaratustra hacía milagros, eh, tenemos a Horus, tenemos a Dioniso, a muchos dioses que se autonombraron como Cristos, vaya. Ahora, eh, se dice que siempre el ganador es el que escribe la historia. Los que seguían a estos personajes eran sacerdotes. En aquella época se acostumbraba que se hacía un grupo de sacerdotes y ellos eran los que escribían la historia del Dios al que ellos adoraban. Y ellos eran los que le atribuían las facultades, estas cualidades. Eran sacerdotes, no, el Dios no era el que hacía los milagros, los de los milagros eran los sacerdotes. ¿Por qué? Porque ellos le tenían que dar, ellos vivían como reyes, pero no era el Dios el que vivía a todo dar como un Dios, como un rey, no. Los que vivían como reyes eran los sacerdotes, que eran los que le daban los atributos a estos dioses como Osiris, como Dioniso, como Horus, Zaratustra y muchos otros dioses. Tenemos aquí una buena lista. Tenemos a Dioniso, Horus, Asclepio, Buda, Mitra, Zaratustra. Y fíjense que estos dioses no hicieron nada. No hicieron nada, no tenían poderes, eran simples mortales, como tú, como yo, eran hombres, vaya, no existieron, realmente no existieron. Los que crearon las proezas, caminar sobre el agua, levantar muertos, hacer agua en vino, todo eso lo hicieron, vaya, pero ¿quién los hizo? No lo hicieron ellos. Todo eso lo escribieron nada más sus seguidores. Ellos crearon seguidores como Horus tenía sus templos en algunos lugares, existen templos donde adoraban a estos personajes. Por ejemplo, tenemos al dios Sol. El dios Sol se convirtió tan famoso porque el dios Sol hacía toda esa clase de milagros. ¿Quién es el Sol Invicto? El Sol Invicto fue una religión demasiado poderosa. La religión del Sol Invicto se distribuyó por todo lo que es Europa. Toda Europa. Se formaron grandes religiones que adoraban a este Sol Invicto. Al dios que el Sol Invicto viene siendo el solsticio de invierno, el cambio de año. Ahí moría y volvía a resucitar a los 3 días. Era una festividad, una fiesta que se celebraba porque celebraban al dios, al sol invicto. Ahora fíjense, ¿por qué vamos a entrar a una materia donde se llaman, estos milagros se llaman corrupción?
corrupción, se llama soborno, se llama chantaje. ¿Qué más se llama? ¿Por qué se llama todo esto, los milagros que le atribuyeron a estos personajes como Horus y Zaratustra? ¿Por qué? Porque realmente no hicieron milagros. Ellos a estos milagros se les conoce como dinero. Antes, hace muchísimos años, cuando todavía no se manejaba el dinero en algunas partes del mundo, utilizaron ciertos materiales para pagarle a los trabajadores. En, en algunos lugares juntaban pepitas de oro, piedras de oro, y los pesaban. Se los pesaban con unas básculas que tenían unas balanzas, y 1 gramo de oro, 2 gramos de oro. Ese material lo pesaban y eso se le llama peso. Ese es el peso que se maneja en muchos países. En otras partes les pagaban con sal. La sal era algo muy valioso en ese tiempo, así que utilizaban sal para pagarle a la gente. En otros lugares usaban plata. La plata la pesaban gramos de plata, igual que el oro, y se les pagaba a los trabajadores, y con ese oro los trabajadores iban y compraban lo que tenían, manejaban esos minerales, esos materiales, igual como manejar ahorita el dinero, el billete verde, el cuerito de rana. Bueno, eso es una forma de describir lo que significan milagros. Milagros y dinero viene siendo lo mismo. Yo te doy, tú me das, si no me das, yo no te doy. Es una forma de pago, una forma de comprar voluntades, de sobornar. Si yo te doy dinero, estoy comprando tu voluntad. ¿A poco mucha gente que tienen muchos años se le muere la esposa y todavía no entierran a la mujer cuando ya tienen un montón de candidatas ahí ya esperando para reemplazar a la difunta? ¿Por qué? Pues porque el dinero compra voluntades. Si el hombre es trabajador, el hombre tiene recursos, tiene sus buenas camionetas y tiene terrenos y todo, bueno, no, las mujeres hasta, no, no, hasta se le arrodillan, vaya. Entonces, fíjense el detalle que hay. ¿Qué cosa es el dinero que existía en aquel tiempo? Eran los milagros. Los milagros era una similitud, es una variante, una variable. Los milagros eran muy similar al dinero. Si a una persona se le presentaban, se le atribuían milagros, esa persona compraba la voluntad de la gente y comenzaban a seguirlo y decían, es que él hace milagros. El problema que hay es que no los hacían. Utilizaban un método para engañar a la gente. Empezaban a formar un grupo y les decían, vayan a tal pueblo, al pueblo tal, al pueblito de allá, y vayan a decir que yo hice todos estos milagros, que yo hago todos los milagros. Entonces, para cuando yo ya vaya al pueblo, ya la gente ya me está esperando porque van a saber que yo hago milagros y voy a tener mucha gente ahí esperándome. Perfecto, eso era lo que sucedía en aquella época, era una estrategia. Y van a decir, ¿cómo sabes, José? Tú comes nopales, van a decir. El problema, el detalle que hay, es que yo me la paso estudiando. Ese es el detalle. Yo me la paso estudiando. Yo no estoy nomás ahí viendo la televisión, no. Yo estoy estudiando todos los días. Busco, investigo, me meto a, a buscar en, en las enciclopedias, en Wikipedia, en el tumbaburros, donde quiera busco. Entonces voy escarbándole y me doy cuenta que milagros es igual a dinero. ¿Qué pasa si formo una religión pero no le pongo los milagros? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? Que si en mi religión no se hacen milagros, pues la gente no van a hallar ningún interés y no se van a arrimar, vaya.
Pero ¿qué pasa si le pongo poderes al santito, a la Virgen, al Budita, a San Judita, a, a todos los muñecos que hay ahí de yeso, les atribuimos poderes? Entonces, eso está comprando voluntades, es dinero, es soborno, es corrupción. Cuando, cuando se va a levantar un candidato aquí en México, nunca se ha quitado eso. Hay gente que te andan ofreciendo 1,000 pesos. Aquí 1,000 pesos es un billete bueno. Son como unos 3 días de trabajo del fornal. Bueno, entonces te ofrecen 1,000 pesos para que vayas y votes por el candidato. Se, se roban los bloques de donde tú, donde tú marcas ahí por quién vas a votar. Entonces se roban las paquetes y los tiran o los queman, les meten lumbre y, y se roban los recibos, eso, donde tú vas a tachar. Todo eso hace el candidato. El candidato soborna al otro y le dice, déjame a mí ganar y te voy a dar 10 millones. Es un soborno, es un chantaje. Aquí en Juárez eso hizo un candidato, se perdió y a los pocos días el otro se logró con 10 millones, un tal Smoken. Bueno, fíjense, vamos a lo que te truje. Eh, Nosotros los que investigamos, somos varios, somos muchos, investigamos estas materias y nos damos cuenta que todo lo que no hemos entendido es que a Dios, el original, la fuente creadora, no necesita hacer milagros para que creas en Él. No necesita demostrarte que existe. ¿Por qué? Pues porque tú estás viendo su existencia cuando tú vives, cuando tú estás existiendo, tienes vida, tú estás viendo la existencia de una fuente creadora. Y eso no me lo puede refutar nadie. Existe una fuente de donde se origina la vida. La vida tiene un origen, no es que apareces nada más así, sino que hay una fuente. Claro que el mundo, el universo es tan extenso que tratar de comprender esto que sucede es prácticamente nuestro cerebro no alcanza, no tenemos esa facultad para entender, comprender qué es realmente el origen de la vida. No sabemos, vaya, pero sabemos que existe porque nosotros existimos. Muchos le llaman la chispa divina, otros le dicen el Espíritu de Dios, el Espíritu, el que habita en todos los seres humanos. El que nos está generando la vida, es una fuente, una energía que está en nosotros, que nosotros mismos somos esa fuente. Pero en un principio nada más fue uno. Y tal vez no fue ni un ser humano, tal vez fue un pudo haber sido un pequeño microbio. Y ese microbio se fue desarrollando y después llegó a ser un personaje, posiblemente. No tenemos una explicación porque nosotros no, y tal vez es eso que se menciona, que comenzó como un microbio, tal vez no fue aquí. ¿Por qué? Le voy a decir porque si nosotros agarramos una maceta, nos subimos a una nave que viaje a miles de, de años luz, vaya, a miles de años luz, a la velocidad, a muchas velocidades, a muchas capacidades, que en cuestión de 2, 3 horas estemos en otra galaxia. Bueno, fíjense, nos llevamos una maceta y sembramos una semilla ahí, una semilla de cualquier semilla que nazca, que sea nacible, fácil, como un grano de maíz o cualquier cosa que sea fácil para nacer. Allá donde esté en otra galaxia, en Andrómeda o en Alpha Centauris,
Allá vamos a estar, vamos a sacar nuestra maceta y ahí van a nacer la semilla. ¿Por qué? Pues porque la vida se da donde están las condiciones. Puede ser en cualquier parte. Pudiera haber muchos igual a nosotros de nuestra misma forma. Tal vez nosotros somos el origen de una visita que tuvimos y nos visitó algún personaje de otro lugar, vaya, y aquí dejó plantada la semilla y aquí estamos nosotros, somos nosotros, la semilla. Pero, ¿qué pasa si dices es que no es porque la Biblia no lo dice? La vida se puede dar en cualquier espacio, en cualquier lugar, siempre y cuando reúna las mismas características que producen la vida. ¿Qué son lo que produce la vida? Bueno, es el aire, el oxígeno, los gases que componen lo que es el oxígeno. Tiene que haber ciertos oxígenos, cierta gravedad, ciertos, la fuerza G tiene que estar exactamente igual a la de aquí. Las condiciones, debe de haber agua, debe de haber luz, para que produzca una planta debe de haber luz. Así que si nosotros vamos con una maceta hasta Alfa Centauri, allá le ponemos una lámpara que esté imitando la luz del sol y inmediatamente esa semilla va a crecer y va a dar su mazorca. Perfecto. Ahora, significa que la vida puede darse donde sea, no nada más aquí, en donde sea. Inclusive en, en Marte, en Júpiter, en cualquier planeta gaseoso, lo que sea, debe de tener una parte sólida. En esa parte sólida debe de haber una cueva, una grieta. Los habitantes de esa grieta pueden tener lámparas imitando al sol y ahí pueden estar cultivando un, un vivero, vaya, para producir su alimento en cualquier parte del universo, siempre y cuando reúna las mismas características de aquí. No importa, en cualquier parte de todo lo que existe, siempre y cuando se reúnan las características. No es porque es la tierra, que porque aquí nos dejaron, no. Donde quiera se puede dar la vida siempre y cuando reúna las mismas características. Bueno, ahora vamos a lo que te truje. Fíjense, los dioses que existieron no fueron los que crearon su personaje. No, su personaje lo crearon los sacerdotes. Los seguidores, sus seguidores, empezaron a atribuirle poderes y dijeron, ¿cómo es que aquel tiene poderes y el mío no? Bueno, entonces le vamos a poner que el mío también tiene. Y se empezaron a escribir pergaminos y le pusieron que Horus levantó muertos, que Horus levantó paralíticos, que Horus convirtió el agua en vino, que Horus y caminó sobre el agua. Todo le atribuyeron, pero fueron los sacerdotes para poder vivir como reyes, como un rey, vaya. ¿Por qué? Pues porque él ya le atribuyó los poderes a su Cristo, que una vez y se acabó ese reino, vaya, ¿por qué? Porque antes se fueron exterminando por las invasiones de otros imperios que llegaban, invadían y tumbaban todos los dioses que había y ponían el suyo. Así llegó Zaratustra a Jerusalén, llegó Ciro el Grande y con Ciro el Grande llegó el Zaratustra que ahora conocemos acá en Roma como Jesús o como Jesucristo. Ahora, ¿quiénes son los que empezaron a atribuirle poderes? Fueron los señores romanos, le empezaron a atribuir los poderes que ya había, que ya existían, que ya estaban. ¿Para qué? Para poder comprar voluntades. Es un soborno, es una comprar tu integridad. Cuando tú te dejas engañar, cuando tú dejas que te digan que hacía milagros, que él levantó muertos, están comprando tu dignidad. Un milagro es exactamente igual que el dinero, es como si te estuvieran dando dinero. El milagro compra las voluntades, es la misma función, comprar voluntades.
Es como cuando para el tránsito, para a alguien que párese ahí, 200 a su derecha, párese ahí. Y, y pues lo primero que hace el chofer dice, señor, no traigo mucho, ahí le van 200 pesotes. ¿Cómo ve? Pásale, chavo, que pases un buen día. Todavía te desea que pases un buen día después que ya te tumbó tus 200 pesos. ¿Qué pasa ahí? Que están comprando su integridad. Eso es lo que vale. Esa es la integridad. Si te presentan a un Dios que no hace milagros, pero que te dice que Él creó la vida, Él hizo todo, pero no hace milagros. Él no necesita levantar muertos, no necesita hacer el agua en vino para que tú creas en Él. ¿Por qué? Porque Él no compra voluntades, Él simplemente crees que existe, pero no necesita comprar tu voluntad, no necesita comprar tu voluntad, tu integridad, no necesita darte 200 pesos para que creas en Él. ¿Por qué? Porque es un sistema corrupto. Cuando te presentan milagros para que creas en alguien, es corrupción, es un sistema corrupto. Es como cuando te regalan una despensa y te dicen, va a haber despensas, va a haber ahí, están dando cajas de despensa, ve, acércate para que te den la tuya. ¿Para qué te lo están dando? Para que el día de mañana, cuando ese candidato, ese tenga que lanzarse a candidato, diga, pues voy a votar por él, porque ese da despensas. Y acá están los bultos de cemento, acá están las láminas, véngase por sus láminas, señores, sus bultos de cemento, ¿cuántos quieres? No, dame dos, órale. Te están comprando con un bulto de cemento, con unas láminas, te están comprando con despensas, te están comprando con dinero, te están comprando con milagros. Milagros, dinero, sal, cerveza, también se utilizaba cerveza para pagarle a la gente. ¿Qué quiere decir? Que este sistema corrupto presentó milagros para, para comprar tu voluntad, te estuvieron chantajeando toda tu vida y no sabías que un milagro es muy similar al dinero, es exactamente lo mismo, te están comprando. Si yo te hago un milagro, crees en mí, si no te hago un milagro, no crees en mí. ¿Por qué no existe un Jesús hombre normal? ¿Por qué no existe en la Biblia ni en ninguna parte? Pues porque no tenía, no podía comprar voluntades. Y él solamente presentó a un Dios, pero no necesitó hacer milagros para que creyeras. Sabemos que existe una fuente, sabemos, lo sabemos todos, hasta el ateo, hasta hasta los físicos, los filósofos, todos los que tienen ese entendimiento saben que existe una fuente de donde se origina la vida, pero esa fuente no está aquí en la tierra. ¿Por qué no está en la tierra? Pues porque la vida se da donde sea, por eso no está aquí. La vida se puede dar en allá al otro extremo de todo lo que es el cosmos, la creación, el universo entero. Allá puede haber vida, puede haber gente o animales o alguna especie de vida, siempre y cuando se genere la misma, las composiciones químicas, todo lo que reúne, los requisitos que se reúnen para crear la vida. La vida es como cuando vas a pedir un trabajo. Digamos que la vida te pide requisitos para poder existir. ¿Qué es? El nivel de aire, agua, alimentos, nutrientes, el tipo de vitaminas, todo se reúne y eso produce la vida. Entonces Dios no existe. Claro que el Dios que todos conocen no existe. Pero el origen, la fuente divina, la fuente creadora, una fuente primogenia, esa sí existe. ¿Por qué?
posiblemente sea una sintonía, posiblemente sea una frecuencia, posiblemente sea una algo que creó, pero tuvo que haber creado algo la vida. Y donde quiera que se forme la vida, tienen el mismo principio. ¿Por qué? Pues porque no puede existir vida con un principio distinto. Tiene que ser por fuerza igual. Solamente cambian de forma y de estructura. Hay, hay un pez que cuando es pequeño, cuando está recién nacido, es invisible. Es un pescado, un pez. Y cuando está recién nacidito no lo puedes ver porque es invisible. Pero ya una vez empezó a crecer el pescadito, ya se empieza a ver, empieza a agarrar color, ya se empieza a ver. Pero cuando recién nacidito no lo puedes ver porque nace invisible el pescado, es un pez. Ahora fíjense, ¿cómo puede existir vida de esa forma? Vaya, una medusa que son transparentes, las medusas no tienen nada adentro, ¿cómo puede vivir? Vaya. Si tú ves y dices, pero esta medusa no debería tener aquí un corazón, debería tener un tripas, hígado, debería, no tiene nada. Nada más es una bolsita que se mueve. Perfecto. Ahora, pero el sistema de lo que crea la vida es una célula y forzosamente tuvo un origen, existió un origen. Tal vez esa célula se distribuyó en todo lo que es el espacio y en tal vez billones y billones de años antes existió en otra parte y se fue distribuyendo por explosiones, por que explotan las estrellas y las estrellas se llevan de corbata a un planeta que tenía vida y ese planeta ¡rum!, empieza a repartir y ya de esa forma pudo haber llegado a la Tierra una, una pequeña piedrita con un pequeño microbio. Tal vez una pequeñísima piedra de 1 gramo o menos llegó, cayó y como aquí estaban las condiciones apropiadas, empezó a reproducirse el microbio, a crear patitas, unos se fueron al agua, otros se fueron al, a la tierra, otros se fueron al aire y empezaron a repartirse la célula y a distribuirse, empezaron a crearse grandes civilizaciones y crearon formas de vida que no sabemos cómo eran, porque esos tienen millones de años, vaya. Perfecto. Ahora fíjense, ¿qué más tenemos? Lo que formó a Horus no fue él, fueron sus sacerdotes. Los sacerdotes fueron los que le dieron sus superpoderes a Horus. Ahora, compran tu voluntad, tu dignidad, que como un político corrupto, vaya. La, el personaje, para que tenga éxito, tienes que atribuirle poderes que es exactamente igual al dinero. Igual, como si te estuvieran ofreciendo una bolsita de sal o una jarra de cerveza, porque eso se utilizaba como dinero, o una bolsita de oro, o ahorita ya se manejan dólares. Acá en esta parte se acostumbra el dólar casi más que el dinero mexicano en esta parte de la frontera. Aquí vas a comprar un carro y no te piden dinero, te piden dólares. O vas a las tiendas, a las tiendas comerciales, aquí a los centros comerciales ¿y cuánto cuesta esto? No, pues tantos dólares, compadre. Chingo, pues que no eres mexicano. No, aquí manejamos dólares, compadre, si quieres, si no, vamos para afuera. Perfecto. Ahora fíjense, la madre primogenia, la fuente divina, eso es lo que realmente existe. Eso sí existe, la fuente, una fuente creadora que está creando la vida. No, la vida no puede existir sin esa fuente. Y esa es la que está creando, aunque se formó
primero un microbio, tal vez no aquí, sino en algún otro planeta que donde se originó primero, no, tal vez no fue aquí en la Tierra, sino en algún lugar remoto donde primero se creó la primera partícula. Nosotros somos como una pequeña isla. El planeta es como una isla flotante en un extenso espacio y ya pudimos haber llegado por algún accidentalmente pudimos haber llegado pues porque explotó una estrella y la estrella nos aventó al espacio, chocamos con la atmósfera del planeta y una pequeña piedrita cayó, cayó donde había agua, donde estaba como una forma pantanosa y ahí se empezó a crear el primer microbio. Perfecto. Ahora, eh, ¿qué significa un milagro? Pues dinero. Fíjense, nosotros eh, siempre decimos que cómo es que Jesús para, para, bueno, Jesús no formó parte del sistema de los judíos, porque lo que es los judíos crearon su sistema privado, su propio sistema, que es una serie de reyes, gobernantes, y es un sistema, vaya, de ellos. Y, y Jesús no formó parte de ese sistema. Apareció un hombre predicador que no tuvo ni la más mínima intención de ser él. ¿Por qué? Porque el Mesías no lo elige, no se elige él solo. El Mesías de Jerusalén lo eligen los que están a cargo, los que están ahí. ¿Cómo es que viene por parte de un Dios y Dios se equivoca? Porque Dios mandó a su hijo para que él tuviera su cargo de gobernante, pero cuando llega el hijo, lo rechazan. Y entonces cuando rechazan al hijo y lo matan, todavía siguen creyendo que Dios está contento porque le mataron a su hijo. Dicen, no, no, es que nosotros adoramos a Hashem. Nosotros somos judíos y adoramos a Hashem, pero ya matamos a su hijo y ahora él está contento con nosotros porque no le importa, no le importa que le hayamos matado al hijo. ¿Cómo es eso, vaya? ¿Cómo es eso posible? Que el pueblo de las enseñanzas, las parábolas decían que había un hombre que arrendó su terreno, lo arrendó, se lo dio a los arrendadores para que lo trabajaran, pero que le iban a estar pagando cada, cada mes, iban a estar pagando la renta. Cada mes la renta, ahí va, una lana, para cada mes por la renta del terreno. O cada año, vamos a ponerle que cada año, vaya, porque el terreno pues, da cosechas cada año. Perfecto. Ahora, los arrendadores se quisieron apropiar del terreno y luego el dueño del terreno mandaba a sus cobradores para que cobraran, pero los arrendadores agarraban y mataban a los cobradores. Llegaban y, cobrador, llegó el cobrador, un tiro con una escopeta en la pura frente se la daban. Ahí quedaba el arrendador. Al siguiente año mandaban a otro cobrador. Llegó el cobrador a pagar la renta de aquí. ¡Pum! Otro plomazo en la cabeza. Pobre cobrador. Pero entonces agarra el dueño y dice, voy a mandar a mi hijo para que, pues ya, como es mi hijo, ya no se van a atrever. Pues lo agarraron al hijo y lo crucificaron. ¿De qué Dios está hablando esta parábola? De Hashem. De Hashem. Ahora, ¿qué van a hacer los judíos si mandó Hashem a su hijo y lo mataron? ¿Qué van a hacer? Vaya.
No, es que él no era. Le preguntaron de su ID, le dijeron, identifícate. No, no le preguntaron de su ID, nada más le dijeron, tú no eres. No lo dejaron que sacara la cartera para que se identificara. Simplemente dijeron, tú no eres. Y lo mataron. Eh, Aquí tenemos un detalle porque nosotros siempre hemos estado investigando, analizando y nos basamos a lo que dicen los textos originales, los primeros, vaya, los que se escribieron hace, hace 800 años antes de Cristo, se escribieron los primeros que en realidad son muy difíciles de entender. Ni siquiera los copistas, ni siquiera los que escribían en ese tiempo, les que copiaban, ni siquiera ellos sabían qué cosa querían decir, vaya. Era muy difícil entender esa lengua porque esa lengua no tenía vocales, así que la gente no hablaba como nosotros. Hacían ciertos ruidos nada más como los pájaros. Tenían ciertos sonidos su lenguaje. Así como cuando escuchas bueno, el idioma de los chinos, ese sí tiene vocales porque aunque es muy diferente el lenguaje, pero sí pronuncian vocales, pero el idioma hebreo se basaba en sonidos nada más, como hacen los gorilas. Un gorila empieza a mufar, a mufar. Bueno, era muy similar el idioma que hablaban antes, era similar a sonidos, graznidos, ruidos hacían para poder darse a entender. Ese era el idioma original, el primero, y en ese idioma se, se escribieron los primeros rollos, los que escribieron ellos, y se basaron en historias y en esos rollos no escribieron nada de ningún Mesías, de ningún Cristo, de nada. Ya la palabra Mesías es un concepto moderno. ¿Por qué? Porque, porque ellos ya cuando modificaron su idioma, cuando ya modernizaron el hebreo que existe ahorita, ya no es el mismo hebreo que existió en aquel tiempo, así que lo modificaron, y ya empezaron a crear la palabra Mesías. La palabra Mesías es un ungido, es uno que se unge, un untado, un embarrado con aceite, se le embarra aceitito en la cabeza, eso es un ungido, es el ritual que se hace, pero no es nada divino, nada celestial, nada que provenga de otros lugares. ¿Por qué? Porque el cielo no existe, el cielo es un invento, no existe el cielo, no existe la gloria, no existe el paraíso, no existe los ángeles, no existen, nada. Los primeros escritos hablaban de dioses, y dioses es otra cosa. Hablar de dioses es hablar de otras cosas, pero no habla de un personaje que iba a nacer en un hombre, vaya. Porque la Biblia no dice que existieron cuatro Mesías. En el tiempo de la Biblia está profetizando para cuatro, pero dicen, es que los cuatro eran el mismo, dice él. ¿Por qué? Porque en el mundo actual existe lo que se llama deseo. Deseo es una forma de expresar la existencia del Mesías. De esta forma se comprueba la existencia del Mesías por medio del deseo. ¿Por qué? Supongamos que nosotros estamos encerrados en algún sótano y nos quedamos encerrados porque se derrumbó todo lo demás y nos quedamos atrapados en el sótano ahí. Estamos ahí y ya llevamos 8 días ahí sin comer, sin beber agua y sin nada. Entonces José Domínguez inventó un filtro con cobijas y con tierrita y con todo. Hizo un filtro José Domínguez y empezó a filtrar los orines y ahí ya abajo ya salen más claritos, más colados, más filtrados
y con eso, para la sed y para todo eso, perfecto. 8 días sin comer, se produce un gran deseo por comer. Es un deseo, vaya, que tienes por comer, así que te comerías lo que te pongan en la... Cualquier cosa te comerías, vaya, porque se te formó un deseo, vaya. Se fue acrecentando, acrecentando, acrecentando ese deseo, al nivel que te vas a comer lo que caiga. Bueno, lo que sucede es que en ese tiempo la gente que esperaban al Mesías acumularon un deseo por tener a un Mesías. Y algunos lo querían, lo anhelaban, pero otros no. Digamos que los que anhelaban a su Mesías, lo dijeron lo que caiga, lo primero que se mueva, ese es el Mesías. Perfecto. Había una desesperación. Ahora, había otros que se podría decir que estaban neutrales, que ellos no tenían ese deseo, ese fanatismo porque ya llegara su Mesías, no, que fueron los fariseos. Los fariseos no estaban desesperados, ellos sabían que cuando llegara el Mesías los podía quitar porque era un puesto que tenían. Ellos, ellos vivían como reyes y mientras el Mesías no llegara, ellos seguían mamando de la ubre. Ellos seguían pegados en la ubre. Ahora fíjense, eh, el Mesías que apareció no, no solda, no encaja, no cuadra en ninguna escritura. Todas las escrituras que existieron no hablaron nunca de ningún hombre Mesías. No, hablaron de un rey Mesías, de un líder Mesías, de un dirigente del pueblo judío que Mesías no es la persona, Mesías es ¿cómo les puedo decir? Es una especie de bautismo. Mesías es el bautismo, lo que crea, lo que confirma, es una confirmación para confirmar al Mesías. A través de esa unción están confirmando al Mesías. Pero no existe Mesías como persona, sino como confirmación nada más. Pero la confirmación no es una persona, es una es un ungüento, una tradición, un ritual, vaya. Ahora, ¿qué es lo que creó al personaje? El deseo fuerte, un deseo, una hambre que tenían por encontrar al Mesías. Es como cuando ya la muchacha se quiere casar y el papá y la mamá se andan, el papá y la mamá ya no saben qué hacer con la muchacha porque ya le dan consejos, ya la encerraron ahí, la tienen encerrada, ya no la dejan salir porque la muchacha ya está emperrada, vaya, se emperró la muchacha y dice, mija, es que ese es un vago, míralo, nomás está ahí sentado, no, ay mamá, es que yo lo amo, yo ya siento, eh, sí, pero mi hija, mira cómo te va a traer igual que él, van a andar los dos ahí. O sea, hay un capricho, una desesperación, una eh, lo que se conoce como deseo, vaya. Y no les importó que no encajara. A los religiosos no les importó que el Mesías que ellos presentaron no les importó que no encajara. Porque les dijeron es que no encaja, miren. No, pero es que Él es el Mesías. Pero es que aquí no encaja en ningún texto. Sí, ahí dice, miren, Éxodo. Léalo bien, hombre, lea bien el Éxodo, ahí dice. Ese Éxodo no está hablando de un hombre Mesías. Ahí dice de un rey. No, pero aquí en Isaías 11 dice, no, Isaías 11 habla del rey, de una de un vástago que nacería del rey.
Pero acá en Éxodo, mire, léale bien, hombre, léale. No, no está diciendo de un hombre, está hablando del pueblo que querían que el faraón lo entregara. Por eso dice, entrégame a mi hijo, a mi ungido, le dice, para que me adoren en el desierto. Está hablando Hashem. Hashem estaba diciéndole que el pueblo de Israel era su hijo, era su ungido, su Mesías. O sea, está hablando de un pueblo. Y ahí estaban los hermanos, los religiosos, presentando a este Jesús, presentándoselo a los sacerdotes para que lo aceptaran. Mire, mire sacerdote, léale bien, hombre, mire, léalo ahí en la otra Biblia, que esa Biblia no habla bien. Pues el problema que hay es que las Biblias, todas las Biblias, ya presentan a un hombre, pero la primera Biblia, los primeros escritos no están hablando de un hombre, sino de un pueblo. Casi en su mayoría de los escritos están hablando del pueblo judío y de una promesa de Abraham y de un, pero la promesa no es para un Mesías, para un hombre Mesías, sino para un pueblo elegido. Todo habla acerca de un hombre y ahí no se encuentra Jesús para nada en ninguna parte. Es cuestión de tras, transquiversación. Transquiversaron el capítulo, el versículo. Así que Jesús no está respaldado por el texto, sino que Jesús está respaldado por una transquiversación del texto. A Jesús lo respalda un texto torcido, al texto lo retorcieron para acomodar a Jesús como Mesías. Y no les importó, no les importó que no encajara. ¿Por qué? Porque había un extenso deseo por, por que ya Él fuera. Dijeron, es que yo quiero que Él sea. Yo quiero que sea Él el Mesías. Pues sí, podrás querer que sea, pero si la Biblia, el texto no lo respalda. Pero es que aquí dice en Isaías. Sí, pero el único bueno, el único Isaías bueno, es el primer Isaías. Ese es el único bueno. Y ese Isaías ya también ya estaba traqueteado, ya está todo traqueteado, más aplaudido ya que el presidente Salinas de Gortari. Si tú, si tú te acuerdas de un presidente que se llamó Salinas de Gortari, un pelón él, te vas a dar cuenta que estaba más aplaudido el texto que salido de Gortari. Así que, así que ese texto prácticamente ya no habla en ninguna parte. Los demás textos, el segundo Isaías, ya empiezan a hablar más y más, ya le fueron dando el significado, lo fueron cambiando y ya ahorita ya hasta vuela este Mesías, ya le pusieron Jesucristo y ya vuela como Superman. Se toma una pastilla de chiquitolina. No es, bueno, es que todos los poderes se los atribuyeron a este hombre llamado el Cristo, pero el Cristo y el texto, el primer Isaías o los primeros textos, los originales, los primitivos, los que se originaron primero, en ninguna parte te habla de un Jesús. De un Jesús no te habla, en ninguna parte. Que si existe Dios, Dios vamos a suponer que existe, pero no sabemos cómo es o qué cosa es. Yo no lo llamaría Dios. Si yo no le llamaría Dios, yo le llamaría fuente, la fuente divina. Le vamos a llamar fuente divina para que se entienda. Pero una fuente divina que no es de aquí, que está tal vez en el otro extremo de todo el cosmos, de todo, desde por allá fue donde se desarrolló la primera forma vital que tal vez tuvo una serie
hubo acontecimientos, vaya. Tal vez cayó algún rayo, el rayo creó algo ahí en un charco, el charco comenzó a formarse una especie de larva, una larva transparente como, una, como un glóbulo blanco que nada más tenía como dos células ahí y como eh, como dos cromosomas, como dos eh, eh, bueno, entonces fíjense el detalle que hay. Se empezó a mover una especie de gelatina así con... Ahí empezó y se empezó a reproducir y ahí empezó la vida. Ahí empezó la vida. En otro lugar. Y hasta que llegó a aparecer el hombre. Y dicen, es que la evolución no existe. No, no existe la evolución. Pero las células se adaptan. Son muy inteligentes. Demasiado inteligente. La célula es la forma de vida más inteligente que se fue creando en diferentes formas. Ahora fíjense, esta fuente existe porque nosotros existimos. Si, si no existiéramos nosotros, prácticamente esta fuente no existiría. ¿Por qué? Pues porque nosotros llegamos a existir precisamente porque existe algo que creó la primer vida. Y no es que de la nada no puede existir, la nada no produce vida. Así que la idea, la mentalidad de que el abracadabra funciona o no funciona, te puedes estar todo el día diciendo abracadabra y nunca va a pasar nada, porque no existe eh, forma, no existe, la magia no existe, vaya. Lo que existe es la ciencia. A lo que la gente le llama magia es a la ciencia. Y cosas inexplicables que suceden no es magia, son cosas que no tenemos explicación. Pero a la gente se le hace más fácil decir que es magia, pero realmente es ciencia. Es ciencia, es algo complicado que no lo puede manejar un hombre, sino existen únicamente algunas personas nada más las que pueden manejar ese tipo de ciencia. Desarrollan habilidades, desarrollan cualidades, tal vez nosotros no nos originamos del hombre. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro tiene diferentes funciones y estas funciones que desarrolló el cerebro posiblemente se nos heredó de otra cosa, que no era hombre. Posiblemente era algún animal, posiblemente, vaya, yo estoy haciendo conjeturas, y posiblemente era un animal que podía usar estas cualidades como teletransportarse, viajar en otras dimensiones, hacer mover objetos, los podía utilizar porque era una especie de un monstruo que estaba ahí como una forma de una tarántula gigante que tenía un cerebro gigante y de alguna forma esa tarántula se empezó a cruzar, empezó a tener ciertos cruces con otra especie y así se fue la bola hasta que llegó a ser un Homo sapiens, una persona pensante, un hombre, vaya. Pero antes éramos otra cosa y por esa razón no encontramos la explicación de qué cosa es el cerebro, de dónde salió, porque nosotros no lo podemos usar. Solamente tenemos las habilidades que te quedas dormido y empiezas a soñar y dices, es que yo soñé que caía una bomba, yo soñé, el Señor me mostró que caía una bomba. Pues sí, pero no sabes que estás soñando algo que el mismo cerebro está, porque existe otros, otros niveles de conciencia, vaya, no nada más somos nosotros. La creación, en lo que es el mundo, existen otros lugares, vaya. Se conocen como, pues ahí nosotros lo conocemos como la cuarta dimensión, o, o lugar de los espíritus, es donde viven los espíritus, donde habitan, donde se mueven los espíritus. Perfecto.
Si nosotros tenemos esas habilidades para poder ir a esos lugares, solamente necesitamos la droga adecuada para abrir ese portal. Se dice que con la ayahuasca, pero existen otras. ¿Por qué? Porque nosotros cuando reunimos ciertos requisitos, soñamos pesadilla. Y cuando reunimos cierto, comemos, tiene que ver todo con lo que comemos. Reunimos otra. Comemos una cosa y nos da fuerza. Comemos otra cosa y nos sentimos cansados. Comemos algo más y empezamos a sentir mucha energía, mucha vibra, mucho, tal vez se nos desarrollan algunas feromonas del cuerpo y empezamos a sentirnos un camaney. Pero es porque tenemos una infinidad de funciones. Yo cuando tuve mi primer celular, yo nada más lo contestaba las llamadas, nada más sabía contestar las llamadas, pero no sabía ni para qué era todo lo que tenía un montón. Y hasta la fecha ahorita yo cuando me entra una llamada en el teléfono a veces se me apaga porque en vez de contestar lo apago. Bueno, entonces fíjense el detalle. Así que nosotros, eh, la iglesia nos está sobornando, la, la religión, la mamá de las rameras, la prostituta, la mera madre de las rameras, son todas las religiones. Todas las religiones son la ramera. Y dicen muchos, es que la iglesia católica es la que está bañada en sangre porque era la que mató. Sí, porque es religión. Y religión y protestantes, católica y protestantes son exactamente lo mismo. Una cosa es el sistema religioso, una cosa es lo que se conoce como la bestia. La bestia es un sistema religioso. Y, y otra cosa es la religión. La religión es otra cosa. ¿Por qué? Porque la religión es la que genera a la bestia, la produce, la crea. La religión es la que crea a la bestia. Y la religión está sobre la bestia. Fíjense cómo, cómo sucede esto, que, que es muy necesario saber, pues que nosotros estamos ante un reino completamente político y corrupto. Porque para poderte controlar te tuvieron que presentar milagros. Porque si no te presentan este personaje milagroso, ellos no tendrían poder. ¿Cómo va a presentarte a un Jesús sin poderes, sin nada? Que no. Es como si yo quisiera ser de los super amigos, de los de los Avengers, ir ahí con Tony Stark y decirle, oye Tony Stark, yo quiero ser de los Vengadores, hombre. Y va a decir, ¿y qué haces? ¿Sabes volar? ¿Eres fuerte como Hulk? ¿Tienes alguna habilidad mental? No, pues es que no hago nada. ¿Qué haces pues? Pues nomás me la paso viendo la tele. Entonces no sabes hacer nada, pues no. Si te caes desde el edificio, desde la torre de estar, te matarás. Sí, me hago pedazos. Al caer me hago mierda ahí abajo. Entonces, ¿para qué quieres entrar? Pues dame un traje, hombre, préstame un traje. Traje es de Iron Man, nada más. Entonces, ¿cómo quieres ser un vengador? Pues es que quiero ser parte, hombre. No se puede, porque necesita tener algún poder. Pues para formar parte de este grupo, a Jesús lo trajeron y lo empezaron a investir con la armadura
le empezaron a armar, le empezaron a meter una buena armadura y lo convirtieron en el Cristo. El Cristo es muy similar a Iron Man. ¿Por qué? Porque, porque el Cristo puede volar, puede... No, es que la Biblia no dice que vuele. Si tenía todos esos poderes, no voló porque no quiso, pero debió haber podido. Nada más con querer volar, él hubiera podido volar. Así que el vuelo no se lo vamos a quitar porque sí existe. Así que Jesús y el Cristo, el Jesucristo de la Biblia y Iron Man es exactamente una copia. Jesús es uno de los vengadores, pertenece a ese rango, el Cristo. Vaya. Pero, pero al que no tenía poderes, al que no podía volar, al que no hacía nada, no lo pusieron, tuvieron que meterlo en un traje. Ese traje puede convertir el agua en vino, puede convertir el pan, multiplicar los peces, hacer que las redes se llenen de pescado en un parpadear. Ese es el Iron Man que ahora nos presenta como Cristo. Le pusieron un traje a ese hombre que no podía volar, que no podía hacer nada, que no podía nada, ni siquiera brincar, vaya. ¿Cuánto puedes brincar? Como 10 centímetros nomás. 10 centímetros es lo más alto que llega ese hombre que no podía hacer nada, ni siquiera milagros, nada, vaya. Pero no lo quisieron, lo quitaron. ¿Por qué? Pues porque no era útil, no tendría fans. ¿Qué pasa si a Tony Stark no volara, vaya? ¿Qué pasaría? Pues ni siquiera saliera en la tele, ni siquiera lo sacarían ahí en las películas. Los demás Vengadores iban a decir, ¿para qué queremos esta hojalata andando? ¿Para qué? Si no sabe hacer nada. Bueno, pues es lo mismo que sucede con Jesucristo. Jesucristo lo empezaron a investir para, para chantajear al mundo. Presentándote un personaje con todas estas atribuciones, ese hombre empezó a sobornar, a presentar una corrupción, se volvió corrupto, vaya, Jesucristo, al Jesús que no hacía milagros, lo corrompieron, lo volvieron corrupto. Cuando le empezaron a meter, a ensamblarlo con ese traje lleno de poderes mágicos, donde él con un simple parpadeo levantaba a los muertos, expulsaba demonios, hacía caminar sobre el agua, y le dijo a Pedro, ven, pero Pedro brincó de la barca y se hundió. Y Pedro no sabía nadar, nació en el mar, pero no sabía nadar. Eso es algo muy raro, que un hombre que nace en el mar se hunda. Perfecto. Fíjense, ¿qué nos lleva a entender todo esto? Que el ser humano no debe de aceptar un milagro para poder comprender, no necesita un milagro. Que significa que si alguien te presenta de un milagro, no puede venir de Dios, no puede venir de lo real, del origen. Pues porque es chantaje, es corrupción. Presentarte milagros es corrupción, es un soborno, te están sobornando para que creas. O sea que si no hay un milagro no crees. Es como si te estuvieran ofreciendo dinero. Es exactamente lo mismo. Primero te ponen pobre, te limitan el sueldo, te dan el mínimo, el más mínimo sueldo, y después te ofrecen dinero para que votes. Es un chantaje. En el caso de Jesús es un chantaje divino. Jesús se volvió chantajista. ¿Por qué? Pues porque te empezó a ofrecer milagros, y ofrecerte milagros es ofrecerte dinero. Es exactamente lo mismo. Es un chantajista Jesús.
Únicamente que Jesús, nadie lo conoció, nadie supo quién fue. No está en la Biblia Jesús. Nadie sabe nada de él, vaya. ¿Por qué? En la Biblia no está. La historia del niño de los 12 años es una historia que se repitió de una mitología. La historia del Jesús que empieza a predicar a los 30 años y hasta que muere es otra historia de otra mitología. Un, un Cristo crucificado es otra mitología. Todo es mitología. Así que la vida de un Jesús que existió, que no hacía milagros, no hacía nada, no está en la Biblia, vaya. ¿En qué parte está? ¿No está? ¿No lo pusieron? ¿Que Dios existe? Pues claro que existe, pero no es el de la Biblia. Es una fuente, un origen de una energía que se conoce como la energía primogénea o, o la fuente creadora, la fuente infinita. La fuente infinita es una energía que creó la primer célula. Ahí se originó la vida, la primer célula. No creó todo, no, nada más creó una célula. Nada más que la célula empezó a agarrar vuelo. Una vez que la célula empezó a desarrollarse, empezó a agarrar vuelo y se empezó a distribuir. Pero de alguna forma se formó esa célula. Tuvo que haberse formado por alguna cosa, por alguna forma. Y después empezó a batallar porque empezaron a salir los, los virus y todas esas que se comen a las células. Y se las vio cuadrada porque tuvo que defenderse. Empezó a desarrollar defensas. La célula cría defensas. Si ustedes han visto a una persona que le inyectan el antiveneno, la vacuna antiveneno, ¿qué crees que crea el antiveneno? Son las células. Las células crían el antiveneno. Se lo inyectan a una vaca. La vaca crea un suero que se conoce como vacuna. Y luego te lo andan vendiendo, pero esa vacuna la crearon, la produjeron las células de una vaca. Cuando le inyectan el virus a la vaca. Por eso, cuando te inyectaron a ti el 19 ese, el piquete ese que te dieron, bueno, te dieron una pequeñísima porción para que tu cuerpo desarrollara las defensas. Pero algunos no crían. Hay cuerpos que no crían defensas. ¿Por qué? Porque están enfermos. Y una persona que está enferma no crea defensas. Su cuerpo está tan débil que no puede crear defensas. Se dice que todas las enfermedades del cuerpo, lo que te mantienen sano y saludable son las defensas del cuerpo. Porque el cuerpo cuando percibe que hay un intruso, empieza a crear defensas. Y esas defensas empiezan a combatir el intruso que está ahí en el cuerpo, como el cáncer. El cáncer lo combaten las defensas. Pero como el sistema no quiere que tú sanes, entonces te quitan la sal. ¿Para qué? Para que tu cuerpo se debilite completamente y no te puedas defender. Tu cuerpo no se defienda del cáncer. El cáncer es curable comiendo sal. Nada más cómprate un paquete de sal de uva picot, de sal de uva de cualquier, y tómate un sobrecito diario, una sal de uva diaria, y, y si no te sanas en un mes, si no sanas en un mes de cualquier enfermedad, de la diabetes, del azúcar, eh, que me maten una gallina y me hagan un caldo. Perfecto.